Si la iglesia está tan desolada, deberíamos encontrar una que tenga la obra del Espíritu Santo. De hecho, yo he andado buscando y he encontrado un libro. Todas las palabras de Dios están en la Biblia. ¿Cómo es posible que haya palabras suyas fuera de ella? ¿Ha afirmado el Señor que todas sus palabras estén en la Biblia? Las palabras de Dios Todopoderoso pueden abrirnos los ojos del corazón. ¡Qué voz más hermosa! Gracias. Continúa. ¡Mamá! ¡Sa! ¡Mamá! ¡Sa! ¡Mamá! ¡Hija mía! ¡Mamá! ¡Hija! Vamos, deja que te vea. Has sobrevivido a los tiempos duros en la cárcel. Vamos a casa. Mamá, vámonos a casa. Claro, vámonos a casa. ¡Mamá! Yinxin. Por fin te he traído de vuelta con todas mis esperanzas. ¿Estás bien? Durante estos años, siempre esperaba que volvieras pronto a casa. Jamás imaginé que serían 7 años. Qué bien que hayas vuelto. Siéntate, mamá. Hermana Dong. ¡Chenghua! Hola, hermana Dong. Gracias a Dios has vuelto. Chenghua. Hola, tía. ¿Estás en casa? Sí. ¿Has venido? Vamos, entra en casa. Voy a recoger unas verduras. Vale. Venga, Bien. vamos dentro. Toma asiento. Siéntate. Hermana Dong, es verdad que has vuelto. Todos han estado orando por ti desde que te detuvieron por difundir el Evangelio. Teníamos la esperanza de que te liberaran antes. Gracias al Señor. Gracias. A la protección del Señor sigo viva después de estos años. Gracias a Dios. Vosotros también lo habéis pasado mal, ¿no? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos y hermanas? La iglesia se ha quedado muy desolada. Los hermanos y las hermanas están muy débiles. Cada vez son menos en las reuniones. La iglesia se ha quedado desierta y sin fuerza. Los pastores y ancianos siguen hablando de las mismas cosas de la Biblia y la teología. No hay una nueva luz, hermana. Y todos están hartos de oír lo mismo. Así es. No se provee ningún sustento de vida. Nadie disfruta de las reuniones. Algunos ya ni siquiera vienen. No hay ninguna obra del Espíritu Santo y nadie quiere reunirse. Si la iglesia está tan desolada, deberíamos encontrar una que tenga la obra del Espíritu Santo y buscar las huellas de Dios. No esperemos al último suspiro. Tienes razón. De hecho, yo he andado buscando y he encontrado un libro. Me ha abierto los ojos. He aprendido mucho al leerlo. El libro contiene la verdad que proviene del Espíritu Santo. He recibido mucho sustento de él. Me gustaría que también lo leyerais. ¡Qué maravilla! Aunque muchas personas creen en Dios, pocas entienden qué significa la fe en Él
¿Y qué deben hacer para ser conforme a su corazón? Esto se debe a que, aunque están familiarizadas con la palabra Dios y expresiones como la obra de Dios, no le conocen, y mucho menos su obra. No es de extrañar, por tanto, que todos los que no conocen a Dios posean una creencia confusa. No se toman en serio la creencia en Él, porque es demasiado desconocido, demasiado extraño para ellos. De esta forma, no están a la altura de las exigencias de Dios. Es decir, si las personas no conocen a Dios ni su obra, no son aptas para que Él las use. Y menos aún pueden satisfacer su deseo. La creencia en Dios significa creer que hay un Dios. Este es el concepto más simple de la fe en Él. Aún más, creer que hay un Dios no es lo mismo que creer verdaderamente en Él. Más bien es una especie de fe simple, con fuertes matices religiosos. La fe verdadera en Dios significa que la gente experimenta sus palabras y su obra en base a la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Por tanto, se logrará desechar el carácter corrupto, se satisfará el deseo de Dios y se llegará a conocerlo. Solo emprendiendo ese paso se puede decir que se cree en Dios. Vaya, es realmente maravilloso. Explica con claridad lo que es creer en Dios. Tiene una nueva luz. Sí. Nunca hemos oído nada semejante. Hermanos, sigamos leyendo. Hermana Dawn, lee tú. Vale. Bien. Mis obras son mayores en número que los granos de la arena sobre las playas. Y mi sabiduría mayor que todos esos hijos de Salomón. Con todos los hombres simplemente piensan de mí como un médico de poca monta y un maestro desconocido para el hombre. ¿Cuántos creen en mí solo para que los sane? ¿Cuántos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos? ¿Y cuántos creen en mí simplemente para recibir de mí la paz y el gozo? ¿Cuántos creen en mí solo para demandar de mí más riqueza material? ¿Y cuántos creen en mí solo para pasar esta vida con seguridad y para estar sanos y salvos en el mundo que viene? ¿Cuántos creen en mí solo para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo? ¿Cuántos creen en mí solo por la comodidad temporal, pero no buscan obtener nada del mundo por venir? Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que originalmente poseía, el hombre se volvió desconfiado. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y reclamé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, con todo no le respondí y sentí aborrecimiento por él. El hombre se alejó de mí y buscó el método de los doctores brujos y de la hechicería. Cuando confisqué todo lo que el hombre me había demandado, entonces todos desaparecieron sin dejar rastro. Por lo tanto, digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia y tiene demasiado que ganar. Los judíos creyeron en mí por mi gracia y me siguieron donde quiera que fui. Estos hombres ignorantes, de conocimiento y experiencia limitados, solo buscaron ver las señales y maravillas que manifesté. Me vieron como la cabeza de la casa de los judíos, quien podía realizar los más grandes milagros. Por lo tanto, cuando exorcicé demonios de los hombres, hablaron entre ellos con gran confusión
diciendo que yo soy Elías, que yo soy Moisés, que yo soy el más anciano de todos los profetas, que yo soy el más grande de todos los médicos, excepto por mí mismo, diciendo que soy la vida, el camino y la verdad. Nadie podía conocer mi ser o mi identidad. Excepto por mí mismo, quien digo que el cielo es el lugar donde mi Padre vive. Nadie supo que yo soy el Hijo de Dios y Dios mismo. Excepto por mí mismo, diciendo que yo traería la redención a toda la humanidad y rescataría a la humanidad. Nadie sabía que yo soy el Redentor de la humanidad. Los hombres solo me conocieron como un hombre benévolo y compasivo. Y excepto por mí mismo, siendo capaz de explicar todo lo que hay de mí, nadie me conoció. Y nadie creyó que yo soy el Hijo del Dios viviente. El hombre solo tiene tal forma de fe en mí y me engaña de esta manera. ¿Cómo puede el hombre dar testimonio de mí cuando tiene tales puntos de vista de mí? Vaya, me suena como si Dios estuviera hablando. El tono es justo como si Dios hablara con nosotros. Parece la voz de Dios. A ningún hombre se le ocurrirían esas palabras. Entonces, ¿estamos oyendo la voz de Dios? Es maravilloso que os sintáis así. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. ¿No oís la voz de Dios en todo esto? Gracias a Dios. Dios nos ha bendecido al permitirnos oír su voz. Así es. Es cierto. En estas palabras hay auténtica verdad y tratan de cómo deben conocer al Señor. Estas palabras son muy valiosas. Nos iluminan y nos guían para conocer a Dios. Gracias a Dios. ¿Consideráis valiosas estas palabras? Estupendo. Llevo más de un año leyendo este libro. Creo que este libro revela muchos misterios de la Biblia. Son verdades que debemos entender los creyentes en el Señor. Resuelve nuestras dificultades y confusiones. Cuanto más lo leo, más se ilumina mi corazón. Tras leer este libro podéis entender muchas verdades y ver claras muchas cosas. Es una bendición de Dios poder leer este libro. Gracias al Señor. Vaya, este libro es muy valioso. Chenghua, Sí, ¿quién lo escribió? ¿De dónde ha salido? Sí. ¿Nos puedes hablar de ello? me lo dio una amiga que predica el Evangelio. ¿Podrías dejar el libro aquí para que podamos leerlo? Desde luego, ya que tenéis tantas ganas, os lo dejo para que lo leáis. Bien. Si lo leéis con frecuencia, iréis comprendiendo de dónde han salido estas palabras. Gracias al Señor. También he traído unos vídeos. Vamos a verlos. De acuerdo. Oh, qué bien está este libro. Vamos a leer un poco más. El plan de gestión de 6000 años de Dios está llegando a su fin. Y la puerta del reino se ha abierto a todos aquellos quienes buscan la aparición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué estáis esperando? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Estáis esperando la aparición de Dios? ¿Estáis buscando las huellas de Dios? ¿Cómo se anhela la aparición de Dios? Y qué difícil es encontrar las huellas de Dios. En una época como esta, en un mundo como este, ¿qué debemos hacer para contemplar el día de la aparición de Dios? ¿Qué debemos hacer para seguir las huellas de Dios? Estas preguntas las enfrentan todos los que esperan la aparición de Dios. Vosotros las habéis considerado en más de una vez. ¿Pero con qué resultado? ¿En dónde se aparece Dios? ¿Dónde están las huellas de Dios? ¿Habéis obtenido las respuestas?
La respuesta de muchas personas sería esta. Dios se aparece entre los que lo siguen. Y sus huellas están entre nosotros. Así de sencillo. Cualquiera puede ofrecer una respuesta formulista. Pero ¿entendéis vosotros qué es la aparición de Dios y cuáles son las huellas de Dios? La aparición de Dios se refiere a su llegada personal a la tierra para hacer su obra, con su propia identidad y carácter, y con su método inherente. Él desciende entre los hombres para llevar a cabo la obra de comenzar una época y terminar otra. Esta clase de aparición no es una especie de ceremonia, no es una señal, un cuadro, un milagro o una gran visión, y mucho menos una clase de proceso religioso. Es un hecho real y verdadero. Es un hecho real y verdadero que se puede tocar y contemplar. Son palabras profundas. No son de una persona corriente. Son maravillosas. Sigamos leyendo. Papá, mamá, vamos a ver un vídeo. De acuerdo. Así, ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Mientras buscabais las huellas de Dios, ignorasteis las palabras que dicen que Dios es la verdad, el camino y la vida. Y es que cuando muchas personas reciben la verdad, no creen que han encontrado las huellas de Dios, y mucho menos reconocen la aparición de Dios. ¿Qué error tan grave es ese? La aparición de Dios no se puede reconciliar con las nociones del hombre. Mucho menos puede Dios aparecer por orden del hombre. Dios hace sus propias elecciones y tiene sus propios planes cuando hace su obra. Más aún, Él tiene sus propios objetivos y sus propios métodos. No es necesario que Él discuta con el hombre la obra que Él hace, ni que busque el consejo del hombre, ni mucho menos que les notifique de su obra a cada una de las personas. Este es el carácter de Dios. Y además, todos lo deben reconocer. Si queréis presenciar la aparición de Dios, si queréis seguir las huellas de Dios, entonces debéis primero trascender vuestras propias nociones. No debes demandar que Dios haga esto o aquello. Mucho menos debes colocarlo dentro de tus propios confines y limitarlo a tus propias nociones. En cambio, debéis preguntar cómo debéis buscar las huellas de Dios, cómo debéis aceptar la aparición de Dios y cómo os debéis someter a la nueva obra de Dios. Eso es lo que el hombre debe hacer. Siendo que el hombre no es la verdad y que no posee la verdad, el hombre debe buscarla, aceptarla y obedecerla. Vaya, qué bien expresado. Describen el camino para buscar la aparición de Dios. Tienen que provenir de la revelación del Espíritu Santo. No son palabras de un ser humano. Esperábamos la venida del Señor, solo reverenciando a los pastores y ancianos.
olvidándonos de buscar las declaraciones del Espíritu Santo. Oh, qué necios e ignorantes éramos. Tienes toda la razón. Entiendo que estas son las declaraciones del Espíritu Santo. Revelan todo tipo de misterios que la gente no imagina. Sí, Este libro es muy valioso. sí. Oye, Sa, sigue leyendo. Una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó Mesías y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador porque me amaban y respetaban. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Soy el Dios que ha vuelto en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que se levanta en los extremos de la tierra, repleto con todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca han tenido contacto conmigo, nunca me han conocido y siempre han ignorado mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una persona me ha visto. Este es el Dios que se aparece al hombre durante los últimos días, pero que está oculto en medio de él. Reside entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y el fuego llameante, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no ha de ser juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no ha de ser purificada ardiendo en el fuego. Finalmente, todas las naciones serán benditas por mis palabras y también hechas pedazos por ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que soy el Salvador que ha vuelto, que soy el Dios Todopoderoso que conquista toda la humanidad. Que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre. Pero en los últimos días también me convertiré en las llamas del sol que quema todas las cosas, así como el sol de justicia que revela todas las cosas. Esa es mi obra de los últimos días. Adopté este nombre y poseo este carácter, de forma que todas las personas puedan ver que soy un Dios justo, el sol ardiente y el fuego llameante. Es así para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No solo soy el Dios de los israelitas, y no solo soy el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas a través de los cielos, la tierra y los mares. Son palabras con poder y autoridad. Oye, Jinshin, ¿no es esta la voz de Dios? Eso creo. Son palabras poderosas. Dan testimonio de Dios Todopoderoso. Últimamente los del Relámpago Oriental dicen que el Señor ha regresado, que es Dios Todopoderoso en la carne, que ha expresado verdades y está realizando la obra de juicio. ¿Crees que este libro, la palabra manifestada en carne, es del Relámpago Oriental? ¿Son estas las palabras de Dios Todopoderoso? Este pasaje da claro testimonio de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Los pastores y ancianos condenan el Relámpago Oriental. ¿Es porque da testimonio del regreso del Señor Jesús y de que Él es Dios Todopoderoso? Probablemente. En tal caso debemos examinarlo y estudiarlo a fondo. ¿Es Dios Todopoderoso el verdadero regreso del Señor Jesús? ¿Es la aparición del Señor Jesús? Tienes toda la razón. Seguramente por ese motivo los pastores y ancianos condenan el Relámpago Oriental.
Y hay que examinarlo y estudiarlo a fondo. Exacto. Debemos ver si Dios ha expresado las palabras de este libro, si son su auténtica voz. Los pasajes que hemos leído son magníficos. Creo que todos ellos son la verdad. Sí. La Biblia dice que el Señor Jesús descenderá sobre una nube cuando regrese. Y el relámpago oriental dice que Dios encarnado ha aparecido y está realizando su obra. Esto es algo que no tenemos demasiado claro. Esperaremos a que venga Chen Hua y se lo preguntaremos. De acuerdo. Alabado sea Dios. Hermana Dong, ¿has leído el libro en los últimos días? Sí, Bien. este libro, Sí, la palabra manifestada en carne, ¿no es del relámpago oriental? así es. ¿Has aceptado el relámpago oriental? Sí, así es. Hace más de un año que lo acepté. Porque en la iglesia sigue habiendo personas que creen en Dios y aman la verdad y me gustaría compartir el Evangelio con ellas. Me propuse compartir el Evangelio con ellas y luego abandonar la iglesia. Hace unos días les leí unas palabras de este libro a la hermana Sang, la hermana Yang y el hermano Su. Dijeron que las palabras de Dios Todopoderoso son la auténtica voz de Dios. Eso es. Bueno, me emociona muchísimo que hayas vuelto, así que te regalo el libro. Podréis leer las palabras de Dios Todopoderoso y oír la voz de Dios. ¿Cómo os sentisteis después de leerlo? Pues de maravilla. Estas palabras son estupendas. No las podemos leer ni oír dentro de la religión. Sí. Alabado sea Dios. Creemos que estas palabras son la verdad y las declaraciones del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. No obstante, hay algo que no tenemos claro. ¿De qué se trata? La Biblia profetiza que el Señor Jesús descenderá sobre una nube. Y el relámpago oriental dice que Dios encarnado ya está realizando su obra. Y claro, no lo entendemos muy bien. Compártelo con nosotros. Sí. Sí. De acuerdo. Hermana Dong, la mayoría cree que el Señor descenderá sobre una nube cuando regrese. Está en consonancia con la profecía bíblica. Pero el Señor Jesús dijo muchas cosas al profetizar su regreso. Nosotros solo conocemos una de ellas y no concuerda con la voluntad del Señor Jesús. Escuchad, al igual que vosotros, yo creía que el Señor Jesús descendería sobre una nube. Al final, lo entendí tras un sermón de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No solo existe la profecía del regreso sobre una nube, otras dicen que el Señor se hace carne y desciende en secreto a la tierra. Dijo el Señor Jesús, pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Lo de venir el ladrón significa que el Señor vendrá silenciosamente a robar tesoros y que no todo el mundo lo sabrá ni lo verá. Solamente las vírgenes prudentes que escuchen la voz de Dios y abran la puerta podrán recibir al Señor, ser elevadas ante el trono de Dios y asistir al banquete del Cordero. El Señor Jesús también nos dio esta profecía de su regreso. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La mención al Hijo del Hombre se refiere a Dios encarnado. Al igual que el Señor Jesús, Él es Dios encarnado. Por fuera simplemente parecía una persona normal. Por lo que algunos no se dieron cuenta de que el Señor Jesús era Cristo hasta que habló y obró. Ah, sí. Si la venida del Señor fuera su cuerpo espiritual resucitado que descendiera sobre una nube, todo el mundo lo vería y caería al suelo temeroso y temblando. Entonces, ¿quiénes se atreverían a rechazar al Señor? Sí. Eso es.
Sí. Así que el Señor Jesús dijo, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo pueden cumplirse estas palabras? Sí. Dios encarnado en el Hijo del Hombre es el único que aparece y obra, el que sufrirá penurias y será rechazado por esta generación. Cuando el Señor Jesús apareció y realizó su obra, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos no reconocieron que era Dios en la carne. Se opusieron a Él, lo condenaron. Y además también llegaron a crucificarlo. Es algo que todos tenemos claro. Sí. Vaya, qué clara es esta profecía del Señor. El Señor descenderá como el Hijo del Hombre, sufrirá muchas penurias y será rechazado por esta generación. ¿No se refiere esto a Dios encarnado? Claro que sí. Hemos leído muchas veces esta profecía del Señor Jesús, pero no nos había aportado este esclarecimiento. Es cierto. Así es. Las profecías del Señor son misterios. Es difícil penetrar en ellas. Sin la obra de Dios Todopoderoso, jamás entenderíamos las profecías del Señor Jesús. Sí. Sí. Anteriormente ya había leído estos pasajes bíblicos, pero es como si no lo hubiera hecho. Tras este sermón de hoy, siento que mi corazón ha despertado. ¿No se han cumplido estas profecías del Señor Jesús? Sí. El regreso del Señor es que Él se hace carne y aparece. Sí. Es cierto, hermana. Cuánta razón tienes. El Señor Jesús ha regresado y es Dios Todopoderoso en la carne. El libro que has estado leyendo, la palabra manifestada en carne, es lo que ha expresado Dios Todopoderoso. Es el credo del relámpago oriental y la Biblia de la era del reino. Sí. ¡Qué maravilla! Cuando leáis esas palabras, percibiréis que son la verdad y la voz de Dios. Muchas buenas ovejas han oído que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, la voz de Dios, y se han convertido y han asistido al banquete del reino de los cielos. Magnífico. Sí. Dios Todopoderoso expresa la verdad y realiza la obra de juicio para purificar y salvar a la humanidad, y para luego conducirla a un hermoso destino, o sea, al reino de Cristo. Gracias. Señor. Todos los que aceptan su obra en los últimos días son vírgenes prudentes, elevadas antes de la catástrofe. Tienen la esperanza de que Dios las perfeccione y las convierta en vencedoras y ser el pueblo del reino de Dios. Gracias a Dios. Cuando Dios haya formado un grupo de vencedores, enviará la catástrofe, premiará el bien y castigará el mal. Después de la catástrofe, descenderá sobre una nube y aparecerá ante todos los pueblos. Entonces la profecía del libro del Apocalipsis. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Se habrá cumplido plenamente. Vaya, qué entonces se maravilla. sucederá. Si los que solo esperan que el Señor descienda sobre una nube no aceptan la obra de Dios Todopoderoso y se oponen y condenan a Cristo de los últimos días, caerán en el desastre llorando y rechinando los dientes. Tal como dice Dios Todopoderoso: cuando veáis a éste descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descendiendo del cielo es también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo esté la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán retornado delante del trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca.
Ya lo entiendo. Así se cumplirá la profecía del regreso del Señor. Antes solo creíamos lo que decían los pastores y ancianos. Solo respaldábamos la profecía del descenso del Señor sobre una nube. Sí. Esperábamos como tontos contemplando las nubes del cielo, creyendo que así entraríamos en el reino de los cielos. Sin pensar en el descenso del Señor en secreto. Sí. Ahora que lo pienso, leíamos las profecías bíblicas y no entendíamos nada de ellas. Eso es. Los pastores y ancianos no explicaban la Biblia con claridad y nos mandaban aferrarnos a sus términos. Así nos han inducido a un gran error. Nadie les Nos contrariaba. han inducido a un grave error. Si no nos hubieras dejado este libro, no habríamos podido recibir la venida del Señor. Gracias a Dios. Casi nos convertimos en esas vírgenes a las que el Señor abandonará. Sí. Sí, qué espanto. Desde luego. El Señor nos ha concedido su gracia y no nos ha abandonado. Sí. Así que hemos sido muy afortunados. Qué afortunados. Chengua, Sí. ¿por qué nos acabas de regalar este libro? Gracias al Señor. Gracias al Señor. Todo esto es la guía y el plan del Señor. Sí. Claro que Sí. sí. Hemos leído este libro, hemos oído la voz del Señor y lo hemos recibido. Sí. Él nos ama enormemente. Sí. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Los que pueden oír la voz de Dios están bendecidos. Bebamos un poco de agua. Cuanto más hablamos de esto, más se ilumina mi Los que corazón. pueden Deberíamos oír la hablar voz más. de Dios Están bendecidos, son muy afortunados. Chengua, Es maravilloso. hace más de un año que aceptaste a Dios Todopoderoso. Entenderás la verdad mejor que nosotros. Cuéntanos cómo comprobaste que Dios Todopoderoso es el auténtico regreso del Señor Jesús. Cuéntanoslo, por favor. Cuéntanoslo. De acuerdo. Cuando nuestra iglesia quedó desolada, yo no disfrutaba las reuniones. No hacía más que orarle al Señor sobre por qué carecíamos de la obra, del Espíritu Santo y de la presencia del Señor. Justo cuando estaba al límite de mis fuerzas, fui a casa de una amiga. Me habló de la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y me regaló un ejemplar de la palabra manifestada en carne. Las palabras pronunciadas por Dios Todopoderoso. Cuando leí estas palabras, descubrí que eran toda la verdad y la voz de Dios. Aparte de Dios, ¿quién más puede expresar la verdad? Absolutamente nadie. Sí, Sí. Él ha expresado todas las verdades que pueden salvar a la humanidad, revelando los misterios de su plan de gestión para poder hacerlo y detallando las 3 etapas de la obra de Dios. Los misterios de su encarnación, la verdad interna y la esencia de la Biblia, el modo en que Satanás corrompe a la humanidad y cómo la salva Dios, el desenlace y destino final de cada persona y la manera de recibir la salvación y entrar en el reino de Dios. Enuncia con claridad todas estas verdades importantes. Con la lectura de esas palabras he comprendido verdades que no entendía a partir de la Biblia. Esto ha zanjado alguno de mis conceptos acerca de Dios. Y he entendido qué camino debo tomar en mi fe en Dios. He recibido sustento de vida. Mi espíritu ya no está oscuro y he recuperado la obra del Espíritu Santo. Ahora ya me siento muy feliz. He encontrado la fuente del agua viva. Gracias a Dios. Me he acordado de estas palabras del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso han cumplido las profecías del Señor Jesús. Y por eso estoy segura de que Él ha regresado y es Dios Todopoderoso en la carne. Y por ese motivo le he aceptado. Gracias a Dios. Hermana Dong, hermano Liu, cuando leáis más palabras de Dios Todopoderoso, también tendréis en vuestro corazón la prueba de que el Señor Jesús ha regresado. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Leeremos más palabras de Dios Todopoderoso. Escuchad, ¿qué os parece si vemos un vídeo de recitados de las palabras de Dios? Estupendo. Estupendo. Por todo el universo, estoy llevando a cabo mi obra. Y en el este, estallidos atronadores sucederán en una secuencia sin fin,
sacudiendo a todas las naciones, denominaciones. Es mi voz que ha traído a todos los hombres al presente. Provocaré que todas las personas sean conquistadas por mi voz, que caigan dentro de esta corriente y que se sometan ante mí. Porque hace mucho tiempo he retirado mi gloria de toda la tierra y la he enviado de nuevo en el este. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no añora mi belleza? ¿Quién no vendrá a la luz? ¿Quién no verá la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Amén. Amén. Mi voz debe difundirse sobre toda la tierra. Deseo hablar más a mi pueblo elegido, como los truenos poderosos que hacen temblar las montañas y los ríos. Yo hablo a todo el universo y a la humanidad. De ahí que mis palabras se conviertan en un tesoro para el hombre y todas las personas las estimen. Los relámpagos alumbran desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre detesta renunciar a ellas y las encuentra insondables. Pero lo que es más, el hombre se regocija en ellas. Como un bebé recién nacido, todas las personas están contentas y alegres celebrando mi venida. A causa de mi voz, traeré a todas las personas ante mí. Amén. Amén. Gracias a Dios. Sí. Son palabras formidables. Sí. A partir de ese instante, entraré formalmente entre las personas para que ellas vengan a adorarme. La gloria que emano y mis palabras causan que todas las personas comparezcan ante mí. Y vean que los relámpagos alumbran desde el oriente y que también he descendido sobre el monte de los olivos del oriente. Verán que por largo tiempo ya he estado en la tierra. Ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente. Amén. Porque hace ya mucho que he resucitado, que he desaparecido de entre las personas y luego reaparecido entre los hombres con gloria. Yo soy aquel que ha sido adorado por eras innumerables antes que ahora. Y también soy el niño abandonado por los israelitas por eras innumerables antes que ahora. Más aún, yo soy el todoglorioso Dios Todopoderoso de la era presente. Amén. Gracias a Dios. Que todos vengan ante mi trono para ver mi rostro glorioso, escuchar mi voz y ver mis obras. Amén. Esto es la totalidad de mi voluntad. Es el fin y el clímax de mi plan y también el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, toda lengua me reconozca, cada hombre confíe en mí y toda la gente se someta a mí. Amén. Gracias a Dios. Es maravilloso, gracias a Dios. Está claro. ¿Acaso no es esta la aparición de Dios? Sí. Solo el Espíritu de Dios podría dar testimonio de su aparición. Sí. El Espíritu Santo da testimonio de la aparición de Dios. Esto es lo único real. Sí. Lo profetizó la Biblia. Pero de aquel día o de aquella hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Escuchad, con esta clase de testimonios y al oír sus palabras,
¿No hemos visto ya la aparición del Señor? Sí. Sí. Tienes toda la razón. La verdad de Dios Todopoderoso salvará a las personas. Sus palabras son la luz que ilumina a la humanidad sumergida en la oscuridad. Al ver que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, muchas buenas ovejas de China, de diversos grupos, se han convertido a Dios Todopoderoso. Lo expresado por Dios en la palabra manifestada en carne llevan tiempo en Internet y dan público testimonio a toda la humanidad. Eso es maravilloso. ¿Está en Gracias, Internet? Dios. Mientras se difunde el Evangelio del Reino, aunque la Iglesia ha sufrido la opresión y persecución del gobierno comunista chino, así como la oposición de las fuerzas de los anticristos, ninguna fuerza de Satanás parará la expansión del Evangelio del Reino de Dios. Es la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La obra de Dios Todopoderoso ha cumplido la profecía del Señor Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La palabra relámpago es una gran luz y se refiere a las palabras de Dios. Lo de que sale del oriente significa que viene de China. Y resplandece hasta el occidente alude a que llega a occidente. La venida del Hijo del Hombre se refiere a que Dios se hace carne y obra en oriente, en China. Por último, la obra se ha extendido hasta occidente, por lo que se han cumplido estas palabras. Gracias a Dios. Jamás Sí. lo imaginé. Sí. Vaya. Después de oír esta comunicación, sé que las palabras del Señor así se están cumpliendo. Sí. No imaginé que el regreso del Señor Jesús fuera de esta clase de aparición y obra. No es de extrañar que dijera, mis ovejas oyen mi voz. Escuchamos la voz de Dios, buscamos la verdad y en consecuencia vemos su aparición y vemos su obra. El Señor es muy sabio obrando de esta forma, es muy revelador para la gente. Es muy sabio. Eso me hace recordar estas palabras del Señor Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Amén. Vaya, qué reales son las palabras del Señor. Orábamos diciendo, oh Señor, ¿dónde aparecerás? Y ahora nos envía a gente que nos da testimonio del Evangelio. Gracias Nos a ha Dios. concedido su gracia. Sí. Dios no nos ha abandonado. Así Dios es. es fiel. Gracias a Dios. Son las ovejas de Dios que oyen su voz. Sí. Con las declaraciones de Dios Todopoderoso, ya podemos estar seguros de que el Señor Jesús ha regresado y Él es Dios Todopoderoso. Sí. Por fin hemos recibido el regreso del Señor Jesús. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Vamos a Gracias. escuchar una canción Amén. de las palabras de Dios. Fantástico. Sa, ¿Sí? ve a ver quién es. Vale. Vamos a guardar el libro. ¿Quién es? Soy Liu Chang'e. Ah, directora Liu. Sa, ¿está tu madre en casa? Sí, está en casa. Pase. Mamá, ha venido la directora Liu. Échate. Directora Liu. ¿Estás en casa? Jinshin, estos son el comisario Chen y el agente Li. Por favor, pasen y siéntense. Don Jinshin, ya llevas unos días en casa. ¿Has tenido reuniones? ¿Ha venido alguien a predicar el Evangelio? Ahora que has salido de la cárcel, ¿sigues creyendo en Dios? Debes aprender algo de esto. No puedes ir a la cárcel y no aprender nada. Limítate a pasar los días en casa como es debido. ¿Podrías volver a soportar la cárcel? No se te ocurra pensar que no pasa nada solo porque estés fuera. Debes presentarte en comisaría una vez al mes. Y darás explicaciones, absolutamente, de todo lo que hayas hecho. Si has asistido a reuniones, si has predicado el Evangelio y de las personas a las que ves.
Y si te enteras de que alguien predica el Evangelio, sobre todo del relámpago oriental, debes informar con toda tu honestidad. Te lo advierto, si asistes a una reunión o predicas el Evangelio, te atraparemos. Y no serán unos pocos años de cárcel. Si no lo controlas, te encerraremos de por vida. ¿Te ha quedado claro? Bien. Quería verte para informarte de la decisión oficial. Es por tu bien. Debes entenderlo. Así es. Es por el bien de todos vosotros y deberíais cooperar. ¿Realmente qué leyes infringimos por creer en el Señor? Encarcelaron a mi madre durante 7 años sin ningún fundamento legal. Y ahora que ya está fuera, vienen a acosarnos privando ilegalmente a mi madre de su libertad. No dejan que la gente viva su vida, no. Abuela. Los que creemos en Dios no hemos infringido la ley, no hemos cometido ningún delito y no nos metemos en política. ¿Por qué se nos detiene y persigue de esta forma? ¿Por qué no se nos concede libertad de credo? No lo entiendo bien. Nuestra fe en Dios nos lleva por el buen camino. Entonces, ¿por qué no lo permiten? Ya he salido de la cárcel, pero no me dejan en paz. Si no les guardamos rencor, ¿por qué nos odian a los que creemos en Dios? Tú. Ya vale. Solo quieren lo mejor para vosotros. Dejadlo estar. El comisario quiere decir algo más. Os diré algo. Nosotros no queremos deteneros ni vigilaros. Esta es la política del gobierno. Es la normativa. No tenemos elección. Los que creéis en Dios no habéis cometido un delito, pero atentáis contra la política del gobierno comunista chino. Los líderes odian a los que creéis en Dios. Cuando ellos nos ordenan deteneros, ¿qué opción tenemos nosotros? No nos culpéis a nosotros. Es inútil. Hay un refrán que dice: cual el tiempo, tal el tiento. Si dependiera de mí, acataríais las normas, las obedeceríais y ya no creeríais en Dios. Viviríais en casa y no os pasaría nada. Y entonces el gobierno no os andaría buscando. ¿Lo entendéis? Todo lo que os digo es por vuestro bien. Os aconsejo que tengáis mucho cuidado, ¿eh? El gobierno comunista chino no deja de acorralarnos. Aunque hayas salido de la cárcel, te sigue vigilando. No te dejas salir, ni asistir a reuniones, y tienes que presentarte ante ellos cada mes. Es como si estuvieras en arresto domiciliario. ¿Cómo podemos ser libres? La persecución a las iglesias clandestinas ha aumentado, sobre todo a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Es la persecución más brutal y terrible. Si el gobierno supiera que creemos en Dios Todopoderoso, seguro que nos detendría e impondría duras condenas. En estos días, no puedo dejar de pensar que ya hemos aceptado el relámpago oriental. Y el gobierno lo averiguará antes o después. Si me volvieran a detener, mi vida sería... No podría regresar.
Pero también durante años hemos tenido la esperanza de que el Señor venga y entremos en el reino de los cielos. Y ahora que Él ha regresado, si no lo aceptamos por cobardía, nuestra fe en el Señor y tanto sufrimiento no han sido en vano. Jinshin. Mamá. Siéntate. Jinshin. Aunque el relámpago oriental sea bueno, no podemos aceptarlo. Si vuelven a detenerte, ¿cómo podrías seguir viviendo? ¿Sabes por lo que he pasado durante los 7 años que has estado en la cárcel? Me preocupaba por ti todos los días. Tenía mucho miedo de que ocurriera cualquier percance y no salieras viva. Casi me quedé sin lágrimas, hija mía. Mamá. Por no hablar de que, a causa de tu detención, a San la expulsaron del colegio y el gobierno ordenó vigilar nuestra casa. No éramos libres ni en nuestro propio hogar. Hay gente de la aldea que sigue riéndose de nosotros y calumniándonos. Ni siquiera nos mira nadie. He tenido la esperanza de que volvieras, pero tú quieres creer en el relámpago oriental. Eso significa que volverán a meterte en la cárcel. Y entonces, ¿quién sabe si saldrás viva? Eres mi única hija, Jinshin. Dime, ¿quién más podría cuidarme en la vejez? Mamá. Mamá. Jinshin, escucha mi consejo, por favor. No creas en el relámpago oriental. ¿De acuerdo? Mamá, durante estos 7 años, tú has sufrido penurias conmigo. El Señor Jesús dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El Señor aprueba nuestro sufrimiento. Y siempre me ha protegido en estos años de cárcel. ¿Acaso no he salido sana y salva, mamá? Hemos buscado mucho y hemos podido comprobar que el relámpago oriental es la aparición y obra del Señor Jesús. ¿No hemos creído en el Señor con el objetivo de recibir su regreso? Ha regresado. Y si no lo aceptamos por temor a la opresión y las detenciones, ¿no perderíamos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos? Exacto, mamá. Mamá, el relámpago oriental es el verdadero camino y la aparición y obra del Señor Jesús. Si aceptamos la obra de Dios en los últimos días, lo tenemos junto a nosotros y tenemos su cuidado y protección. No hay nada que no podamos vencer. Sí, sí, tienes toda la... Adiós, Pastor Xia. Hacia Noshen. Chao, hasta pronto. Hola, hermano San. Pastor Xia, he oído que Don Jinshin está estudiando el relámpago oriental. Ve a comprobarlo cuanto antes. Entendido. Vaya con Don Jinshin. Acaba de salir de la cárcel y está estudiando el relámpago oriental. Oh, no. Parece que no ha tenido suficiente cárcel. ¿Estudia el relámpago oriental? ¿Quién se lo habrá predicado? Aún no estoy seguro. Vaya.
Tiene un alto prestigio en la iglesia. A todos les encanta oír sus sermones. Si ha aceptado el relámpago oriental, se llevará a muchos otros con ella. No se desintegrará nuestra iglesia. No importa de qué forma, pero tenemos que pararla. El relámpago oriental siempre roba ovejas. Nunca ha dejado de hacerlo. Si además Don Jinxin lo ha aceptado, solo nos quedan unas pocas buenas ovejas. Cierto. Los pastores y ancianos nos estamos convirtiendo en generales sin ejército. Venga, vamos a ver qué ocurre. Sí. Ya nos hemos redimido de nuestros pecados. Amén. Cuando venga el Señor en los últimos días, nos elevará directos al reino de los cielos. No realizará otra obra de salvación. Dios Todopoderoso dice, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? Que la obra del juicio de Dios Todopoderoso es muy práctica. Amén. Y que Él habla de manera muy práctica para juzgar y revelar al hombre, para guiarlo y conducirlo. Todo ello es para purificar y salvar a la gente. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso pueden abrirnos los ojos del corazón, proveerle de sustento y cubrir sus necesidades. ¡Qué voz más hermosa! Gracias a Dios.